acompáñenme con su Biblia. Ábrala en el Salmo 147, por favor. Salmo 147. ¿Lo tienen? Quiero platicarles algo un poquito de lo que Dios está haciendo conmigo. Precisamente la última vez que nos vimos, que estaba predicando, Dios me enseñaba sobre la importancia para nosotros y para la iglesia de clamar. ¿Cuántos creen que tenemos que clamar a Dios? Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Pero el que tiene fe clama a Dios. Y clama a Dios porque Dios puede hacer algo. Si tú clamas a Dios porque crees que Dios puede hacer algo, también puedes creer que Dios va a responder. Pero hay veces que Dios responde rápido y hay veces que Dios se tarda. Bueno, para nosotros se tarda. Dios nunca llega tarde, jamás. Pero para nosotros es necesario aprender a esperar. Entonces hoy me puse el título de esta predicación: Espera en Dios. Entonces quiero que leamos a partir del versículo número 5 hasta el 11. Lo voy a leer. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa, y a nuestro Dios, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Lee conmigo: se complace Jehová en los que le temen, y en los que ¿qué? Esperan en su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Y cuando dice la palabra de Dios que Dios es grande, significa que es Dios todopoderoso. Es una cualidad que solamente tiene Dios. ¿Pueden sentarse? Están parados, ¿verdad? Siéntense. Dios es todopoderoso. Es una cualidad que nadie tiene, solo nuestro Dios. Dice la palabra que su entendimiento es infinito. ¿Qué significa eso? Que nunca se acaba, que no tiene límite. Y no hay quien de nosotros lo llegue a alcanzar. Dios nos va mostrando su esencia, su personalidad, lo que Él es. Y lo alcanzamos a ver, pero hay mucho más. Es una fuente inagotable. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Quiero que noten algo. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Yo tengo ya algunos años, no como mis papás, pero llevo algunos años, y siempre sale el sol, y siempre se oculta. Pasan las estaciones del año y es un ciclo continuo. Cuando vemos eso, vemos la fidelidad de Dios. Dios es digno de confiar. Y lo hace evidente. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios como lo vemos en su naturaleza. Siempre Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Cuando yo veo un Dios tan grande, tan poderoso, oh, gracias, tan poderoso, tan fiel,
hay algo que me digo, Señor, ¿cómo puedo yo agradarte? Y la palabra de Dios me enseña algo. Dice en el siguiente versículo: no se complace, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En aquellos años, cuando se escribió esto, la gente confiaba en la fortaleza del caballo, en el vigor del caballo, porque con el caballo se ganaban batallas. Y algo que era muy importante era la agilidad de los jinetes para domar, para controlar esos animales, esas bestias, el caballo. Y nuestro Dios no es como nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios no se fija en esos detalles que para nosotros podrían ser importantes, ¿no? Actualmente la gente no maneja caballos, ni aunque hay gente vaquera, ¿no? Que todavía en el campo maneja eso, pero en las ciudades no se maneja eso. La gente se fija en otras cosas, como qué inteligencia tienes, qué estudios tienes, qué poder económico tienes. Y Dios no se complace en esas cosas, ni se complace en que has estudiado tanto, tienes tantos doctorados, no. Dios no se complace. ¿Qué significa complace? Es una palabra que el significado es que se agrada. ¿A cuánto te gustan los perfumes? A mí me encanta. Y es muy agradable el perfume, porque, ay, qué rico, es agradable. Pero cuando hay algo que huele feo, como aguas negras, no es agradable. ¿Por qué les digo esto? Dios se agrada, es algo agradable hacia Él cuando una persona teme a Dios. Cuando una persona espera en su misericordia, que es el tema de hoy. ¿Cuántos esperan en su misericordia? Ahora, ¿por qué es mejor confiar en Dios y no en otras cosas? Con lo que acabamos de leer podemos ver tres características que solamente Dios tiene. Dios es omnipotente, Dios es infinitamente inteligente y sabio, y Él es fiel. Por esas tres características quiero decirte que Dios es digno de confiar. Amén. ¿Tienes que decir amén? Dios es digno de confiar. Ahora, cuando yo me acerco más a Él, cuando yo conozco más de Él, si me estoy acercando de la manera correcta hacia Dios, tiene que producir algo en mí. Y una de las cosas que tienen que ver es que yo empiezo a cambiar mi perspectiva, mi visión de ver las cosas, porque mi Dios cada vez lo veo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y cuando yo veo a un Dios cada vez más grande, yo me veo cada vez más pequeño. Juan decía: es necesario que yo mengue y que Él crezca, que Jesús crezca. Entonces, cuando tú te metes con Dios, cuando tú ves lo que es Dios y dices: Dios es digno de confiar, cada vez estoy viendo a mi Dios que es más grande. Y cuando me veo a mí, tengo que verme, creo que cada vez yo soy menos digno de confiar a comparación con mi Padre. Eso es una buena señal de que estoy siguiendo al Maestro, porque cada vez lo veo más grande y yo me veo más pequeño. Dios es tan grande que Él puede contar el número de las estrellas. Dios es tan grande y tan inteligente que Él puede llamar a todas las estrellas por su nombre. Si volteamos a ver los cielos y la obra creada de los dedos de Dios, la luna, las estrellas, el sol, entonces digo: pues, ¿qué es el hombre?
¿Qué tan grande es Dios y qué tan pequeño soy? Entre más me acerco a Dios, veo mi pequeñez. Y entre más me alejo de Dios, empiezo a ver yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es un error pensar que podemos agradar a Dios por alguna habilidad o capacidad que tengamos en nuestra vida. Y aquí la pregunta: ¿cómo puedo agradar a un Dios tan grande y yo siendo tan pequeño? Bueno, en el Salmo 147:11 lo acabamos de leer. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando esperas en Dios, te dejas guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vuelvo a repetir. Cuando esperas en Dios, te dejas guiar por el Espíritu Santo. Si verdaderamente quieres agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Estamos aquí, ¿sí o no? Amén. Bueno, es necesario obedecer y esperar en su amor, esperar en su voluntad, esperar en su gracia. ¿Qué significa esperar? Ser paciente. Pero el ser paciente es una acción tan sencilla, pero tan poderosa, porque no es tan sencillo, porque el esperar significa un dolor. ¿A cuánto les gusta esperar? No mucho, la verdad, y más cuando tengo el tiempo limitado, corto. Cuando voy en el tráfico, a veces, señora, ayúdame, porque hay gente que lleva un ritmo y yo llevo otro ritmo. Y la vida es así: cada persona lleva un ritmo, yo llevo otro ritmo, y a veces, hay que esperar a los demás. Si no somos capaces de esperar a alguien que vemos a un lado, pues mucho menos vamos a esperar a Dios Todopoderoso. Los veo aquí, no se me acaban de ir, los veo. Bueno, les está Dios ya hablando. Esperar es una acción que no es agradable para la mayoría de la humanidad. Esperar es una acción simple, pero muy poderosa, porque hace notorio, hace evidente el tipo de persona que te gusta y me gusta ser. Ahora su Biblia, por favor. Vámonos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. ¿Lo tienen? Ok, no espero. Es muy importante que lean esto. Romanos 8, 5. Nuevo Testamento. Evangelios, Hechos, y luego sigue Romanos. ¿Lo tienen? Perfecto. Romanos 8, 5. Voy a leer. Dice: porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. La impaciencia es el fruto de una mentalidad carnal. Cuando tú esperas
Dios, vamos a esperar. Aunque no tengamos muchas ganas de esperar, pero por amor a Dios, por amor a agradarle, por la decisión que tenemos de decir, yo te voy a agradar a Dios, yo decido esperar. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. La Biblia lo describe como el padre de la fe, el amigo de Dios, el padre de la fe. Él salió de su familia, salió de su parentela y fue a una tierra que no sabía dónde era, pero yo te mostraré. O sea, tú sal de ahí y ve a la tierra que te mostraré. Llegó, se la mostró, esa tierra te daré. Y él creyó. Le fue contado por justicia, gloria a Dios. Y pasaban los años y decía: Dios, no me has dado descendencia, no me has dado un hijo. Tengo a mi siervo, no tengo a quien heredar. Y Dios responde: te voy a dar un hijo. Un hijo. El hijo de la promesa. ¡Wow! Los años pasaron y no llegaba el hijo de la promesa. Yo creo que la impaciencia llegó y pues surgió una idea de la carne. Una idea de la carne. Y si tomas a mi sierva Agar, a lo mejor de eso se trata. No era así. Y todo lo que hacemos en la carne no va a agradar a Dios. Y la impaciencia no va a agradar a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Pues dijo: bueno, se llegó a su sierva Agar, los sentimientos de Sara, pero no era el plan de Dios. Tuvieron un hijo, Ismael, pero a los ojos de la palabra de Dios fue un adulterio. Pues, la impaciencia te lleva a hacer cosas graves, muy graves. El no esperar en Dios son cosas muy graves. Obvio, la promesa cumplió, Dios llegó Isaac. No cuando quería Abraham, no cuando quería Sara, sino en el tiempo justo. Esa es la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control de cada cosa. Si Dios nos da algo, es porque Él sabe en qué momento es el correcto. Habíamos leído, les había explicado, que la infinita sabiduría de Dios es más inteligente que Él. Él sabe cuándo es el momento, cuándo es el tiempo para que tú recibas algo. Y obvio, hubo conflicto y le dijo Sara a Abraham: echa a la sierva, echa a su hijo. Es lo mismo para ti y para mí. Echa todo lo que sea de la carne, echa la impaciencia y espera en Dios. No hay amistad entre la carne y las cosas del Espíritu. O esperas en Dios o no esperas. El Salmo 71:14, no lo busque, yo se lo leo, dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. El
Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Qué quiere decir? Que hay seguridad en esperar en Dios siempre, siempre. El hombre espiritual es humilde. En mi trabajo me relaciono con gente con muchos recursos. Y esa gente valora mucho el tiempo. No están muy acostumbrados a esperar mucho. Y la gente que de condición o que tiene menos recursos o menos herramientas tiene que esperar. Por eso a veces dijo Jesús: qué difícil es que pase un rico al reino de los cielos, y de los pobres es el reino de los cielos. Pero no se refiere a los recursos financieros. Pero una gente entre más tiene, está menos acostumbrada a esperar. Y ahí hay una trampa. No es que el dinero sea malo, pero el amor al dinero es una trampa para llevarte unas cosas. Una trampa es precisamente ya no aprender a esperar. Hemos avanzado mucho en la tecnología. ¡Wow! Y es muy buena la tecnología, ¿verdad que sí? Ya nomás con un clic, mucha información, un taxi, llegó el taxi, comida, rápido comida, rapidísimo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque te ahorra mucho tiempo y puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, también ya la gente no está acostumbrada a esperar. Todo quieren fax, rápido. La otra vez me sorprendí porque hice una operación así como en el banco, rapidísimo. Pero, si andamos en el espíritu, vamos a acomodar las cosas bien en el espíritu. Pero si vivimos según la carne, esto es como te vuelves más impaciente porque tienes las cosas rápido. Y en un principio nunca fue así. El ser humano ha buscado eso cada vez, ser más rápido. Vámonos rápido. Perdón, señor, tranquilos. Dice: las personas que piensan en las cosas de la carne son impacientes, porque el esperar no les gusta, es doloroso, porque el orgullo y la soberbia en el corazón les engaña, haciéndoles pensar que no tienen por qué esperar. Abran su Biblia, por favor, en Habacuc. Habacuc. ¿Lo tienen? Habacuc, Antiguo Testamento. Después de Jonás, después de Miqueas, Habacuc, capítulo 2. ¿Lo tienen? Bien. Habacuc 2. Yo los espero. Antiguo Testamento, es importante. Habacuc 2. ¿Ya lo tienen? Habacuc. Bien, Habacuc 2, versículo 1 al 5. Voy a leer. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y dice ahí: y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra
el que la leyere en ella. Importante el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más apresurará hacia el fin y no mentirá. Léelo por favor conmigo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Si tengo fe, entonces seguiré esperando en lo que Dios ha dicho, porque mi anhelo es agradarlo siempre. La palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vuelvo a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué? Espera. No se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra de Dios que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que esperar. Por lo tanto, se necesita fe para esperar. Se necesita esperar en lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto Dios ha hablado a sus corazones? Dios ha hablado de mi vida. Necesitas fe para esperar. Se necesita esperar en lo que Dios ha dicho para poder agradarlo. Pero también se necesita amor para esperar. ¿Saben cuál es la definición del amor? El amor es sufrido. Todo lo espera. ¿Ven cómo está entrelazado todo? Si tienes fe, puedes esperar. Y si esperas, agradas a Dios. Y si esperas, tienes amor. Ese es amor. Si esperas, amas a los demás. Entonces se necesita ser lleno de Dios para esperar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Hebreos 10, 35 a 39, no lo busques, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La persona que retrocede, ¿qué quiere decir? Que no esperó, no agrada a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. En Hebreos 9, 27, 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes creen, a los que esperan. Dios va a salvar a los que esperan en su misericordia. Dios conoce y sabe quién verdaderamente está en espera de Él cada día.
Vámonos a Salmo 33, 18, por favor. Salmo 33, 18. Salmos 33, 18. Salmo 33, 18. Dice: He aquí el ojo de Jehová, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Me encanta el 20, lo voy a leer. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Jeremías también lo dijo, el profeta Jeremías también lo dijo, se los voy a leer, no lo busquen ustedes, yo se los leo. En Jeremías 3, 21 al 26. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Wow. Solamente así podemos entender la misericordia de Dios, cuando esperamos. Es bueno esperar a Dios en su palabra siempre, 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 siempre. Dice la palabra de Dios: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Es bueno esperar a Dios siempre, una y otra vez lo dice su palabra. A Dios le agrada, es bueno para ti, es bueno para mí. Hay que esperar en Dios. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Ojo, ¿qué pasa cuando alguien viene y nos hace algo malo? ¿A cuántos les gusta que les hagan algo malo? A mí no. Cuando viene algo que alguien toma nuestras cosas, tampoco nos gusta. Cuando nos hacen esperar, tampoco nos gusta. Pero sin embargo Dios dice: no digas en tu corazón, yo me vengaré. Espera en Dios y Él te salvará. Otra vez. Está Proverbios. ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? Fue el primer rey de Israel. Uno antes del rey David. Un rey que pusieron los hombres. Se los voy a leer rápidamente para no ir más rápido. Hubo un tiempo que se juntaron los filisteos, se aglutinaron contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba un poco temeroso y le dijo Samuel, el profeta: espérame, Saúl, que yo voy a ir, ahí nos vemos. Y no llegaba Samuel. No llegaba Samuel. No llegaba.
¿Era el profeta de Dios? La palabra de Dios. Saúl hizo evidente lo que había en su corazón. Empezó a ver que la gente se le desertaba, se le iba, y vea que los cristianos eran muchos. Dijo, no, me van a hablar aquí, tengo que hacer algo. Y pues tráiganme, vamos a hacer un holocausto, vamos a hacer un sacrificio a Dios, y pues con eso la gente va a ver que Dios está conmigo. ¿Y quién lo hizo? Su sacrificio. Llega el profeta, llega Samuel y le dijo, ¿qué hiciste? Pues es que como vi que no llegabas, pues y la gente se me iba, pues hice esto, pero hice lo correcto. ¡No! Porque Dios ve el corazón del hombre. Hizo un sacrificio, pero no para un sacrificio de corazón. Su temor era que la gente se le fuera. No el querer agradar a Dios. El que quiere agradar a Dios va a esperar. Y por el temor de la gente digo, no, ¿qué lo hacemos? Le dijo Samuel, locamente has hecho. Si no esperamos a Dios, no le vamos a agradar. Dios le dijo a Daniel, eso está impactante, tienes que leerlo conmigo, vete a Daniel, está impactante. Profeta Daniel, capítulo 12, hasta el final. Daniel, capítulo 12. Es el último capítulo de Daniel, capítulo 12. De hecho, tiene un título ahí, dice: el tiempo del fin. Dios le revela una profecía de los últimos tiempos. Versículo 3. Daniel 12, 3. ¿Lo tienes ahí? Lo voy a leer. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. No, otra vez. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, ¿qué dice ahí? Muchos correrán de aquí para allá. Algo parecido a lo que pasa hoy. Y la ciencia se aumentará. Algo parecido a lo que pasa hoy. Dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y a la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos
serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué dice ahí? Entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El versículo 12. Pero dice ahí, bienaventurado el que ¿qué? Espere. Se lo dijo a Daniel. Señala en los últimos tiempos, Les leo Santiago 5:7. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, como el agricultor espera. ¿Qué hace un agricultor? Pone una semilla. No se ve nada. Mucha tierra. No se ve nada. Pasa mucho tiempo. No se ve nada. Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca y está cerca. Escuchad bien, todo aquel que espera en Dios es porque tiene una esperanza de que Dios depositó algo en su corazón. ¿Por qué esperamos? Porque tenemos fe de algo que Dios ya hizo, que habló, que ha hecho en el pasado. Pero también esperamos porque tenemos una esperanza. El que tiene esperanza, espera. Romanos dice eso, ¿cómo manifiesta nuestra fe? Con la constancia que tenemos en algo que estamos esperando, porque tenemos una esperanza. He aquí donde yo digo, Señor, ¿cómo tú siendo tan grande, cómo tú siendo tan poderoso, tan sabio, tan fiel, tan omnipotente, eres paciente conmigo? Dios es paciente conmigo. Dios es paciente contigo. Dios es paciente con la gente de allá afuera. Dios es paciente con la gente que no le conoce. Algunos dirán, se tarda. No, es paciencia. Espera que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios es paciente conmigo, yo tengo que ser paciente con los demás y esperar en sus promesas, esperar lo que Él ha hablado, esperar que Dios va a hacer algo. Hay que esperar, porque eso le agrada a Dios, porque eso es bueno para mi vida y es bueno para los que están a mi alrededor. Nuestro Dios es paciente. Lo vemos en Isaías 30:18, no se lo voy a leer, pero dice es paciente. En 2 de Pedro 3-9 también Dios es paciente. Pero hay algo que necesitas entender. Dice en 1 de Pedro 1, del 13 al 17: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dos escrituras más. Vete a 1 de Pedro 1:13, por favor. 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. ¿Lo tienes? 1 de Pedro 1:13. Lo voy a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es
estar listo para actuar, listo con tus pensamientos bien afirmados en la palabra de Dios. Y ser sobrios significa que no te contamines. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Por eso es ser sobrios, no te contamines con cosas que te desvíen del objetivo. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Jesús lo dijo en Lucas 12, 35, 46. Yo soy el que escuchen. Lucas 12. Lucas 12, 35 al 46. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuántos recuerdan a las mujeres que esperaban con su aceite? Unas no, unas se prepararon, otras no. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si a los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí salió Pedro. Y dijo Pedro. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, ¿es para los de allá afuera? Es para todos. Es para todos. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga le haya haciendo así.